Bienvenidos a su canal de YouTube Los Urbanos RD. Como siempre, les acompaña Rafael Valentín, el príncipe de San Cristóbal. Y a mi lado está una persona que ya es habitual verlo en este canal de YouTube Los Urbanos RD para tocar temas ligados al género tropical salsa. Está con nosotros el maestro Gilberto Dionisio Valdés. Maestro, bienvenido a su casa. Gracias. Oye, pero las provincias se han apoderado ya de este dúo dinámico. Yo no sé, pero todo lo que tiene que ver con esa demarcación donde está concentrada mi familia. Correcto. Nos están dando seguimiento como que ya esto es una cita obligada. Maestro, ¿qué me dicen? Que hacemos un excelente one-two. Oh, Eso es así. Y en esta oportunidad, maestro, como usted una persona con vasto conocimiento en el género, hoy queremos tocar el tema de la llegada del son cubano a Puerto Rico y cuáles fueron esas figuras de preponderancia, de notoriedad, que impulsaron el género a través de su historia. Ok. ¿Cómo podemos comenzar? ¿Con qué parte iniciamos, maestro? Bueno, lo primero es que quiero hacer llegar nuestro más grande agradecimiento a todas estas personas que de alguna manera se han puesto de acuerdo para felicitarnos por el logro alcanzado. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, maestro! ¿Verdad? Muchas felicidades, ¿verdad? Gracias. Nosotros estuvimos nominados a Premios Gardo, que es la premiación a la radio, específicamente a la radio, todo lo que tiene que ver con el talento, producción, programas de radio, contenido en la radio. Y el maestro Gilberto Dionisio Valdés, como el programa Domingo Activo, fueron los ganadores del programa de entretenimiento de la zona sur como conductor de ese mismo programa. Mis felicitaciones, maestro, y a Miguel Feliciano, productor del programa Domingo Activo. Domingo Activo. Debo resaltar que lo que nos hace quizá asequible a la gente y de alguna manera nos hace interesante, modestamente, claro que decirlo, sí, es precisamente tocar estos temas que tienen que ver con esa música que de alguna manera u otra a ti te apasiona y a mí, bueno, yo puedo decir que me alocan, Por tal motivo, yo creo que tu primera pregunta tiene que ir en el sentido precisamente de sus orígenes. De cómo llega. De sus De cómo orígenes. llega. Mira, debo rectificar una vez más de que el son cubano era la música de habla hispana que estaba, podríamos decir, apoderándose, como se apoderó de esos escenarios de habla hispana que existía en Estados Unidos. Como tú sabrás, hay una relación de lo que es el Estado Libre Asociado. Correcto, de Puerto Rico, de claro. Puerto Rico, y claro está, era el único sector que en la ciudad de Nueva York, pues tenía el idioma en común que tenían los cubanos, y por ende entonces eran de los grandes consumidores del género musical son. ¿Qué provoca esto? Que la carta de presentación, podríamos decir, o ese público de alto consumo, era precisamente lo descendiente de la isla del encanto, que Puerto es Rico. Puerto Rico. Entonces, ¿cómo es que se introduce el son cubano en Puerto Rico? ¿Quién lo lleva? Bueno, llegado a los Estados Unidos, que es donde prácticamente era el mercado de Correcto. más oferta y demanda, bueno, Puerto Rico como un Estado Libre Asociado, bueno, comienza a consumirlo, claro está, comienza a consumirlo. Y hay entonces lo que nosotros decimos una transición donde los boricuas deseaban llegar al país grande, donde el tío Sam, que era Estados Unidos, sí, donde se producía el dólar, los grandes chilitos, y esto provocaba que como opción, como diversión, bueno, ¿qué era lo que había que consumir? Había que consumir esa música que se nos hiciera fácil a nosotros, o se le hiciera fácil a los puertorriqueños, donde tú hablas tu idioma y yo hablo también el mismo idioma que tú hablas. Okay. Por tal motivo, hay también un traslado de todo lo que tiene que ver con esa cultura puertorriqueña manifestada
en Estados Unidos, pero al mismo tiempo lo que estaba de moda era el son cubano. Y como estaba de moda, bueno, ¿qué era lo que había que consumir? El son cubano. Por eso los puertorriqueños en un momento determinado se convirtieron quizás en la opción más idónea para el asunto que vamos a tratar un poquito más adelante, del asunto del bloqueo económico que hace Estados Unidos a Cuba. Y el objetivo de los norteamericanos era precisamente mermar un poquito la presencia de ese son cubano o de la música cubana que causaba tanto agua allá. Sí, y tanto furor. Sí, exacto. Entonces, en ese sentido, un poquito más adelante, porque yo sé que tú siempre sacas debajo de la manga algunas preguntas. Solo predique usted, maestro. Trataremos de explicar un poquito por qué los puertorriqueños se apoderan y son los principales protagonistas de ese género musical, que es el son cubano, pero que en Estados Unidos, como una forma de darle un cocotazo a los cubanos, bueno, le entregan esa responsabilidad a los puertorriqueños. Ok, maestro, entonces, ¿cómo podemos ambientar en la parte de que ya se está tocando este género en Puerto Rico? ¿Para qué década es que ya empieza a tener esa notoriedad en la Isla del Encanto este género? Okay. Bueno, como tú sabrás también, ya te lo hemos explicado en diversas ocasiones, la década de los 40 y de los 50, que es cuando aparece esa figura con esa esencia real, de eso que tienes que ver con lo mágico, religioso, pero al mismo tiempo mantienen esa presencia de la música europea, porque recuerda que Cuba fue el último país o la última isla de esta demarcación que se liberó del yugo español, y esto se puede decir que esa fusión que se hace, los elementos africanos más los españoles, bueno, produce o pare lo que nosotros hoy conocemos como el son, que es su música principal. Perfecto, entonces decimos que para la década del 40 y el 50 ya está este género adentrándose en el ADN de los puertorriqueños. ¿Cuál es esa figura del género que empieza y dice, óyeme, pero me gusta este ritmo, se siente contagioso, es llamativo, déjame yo inclinarme por este ritmo y empezar a hacer composiciones e interpretaciones en este género, en Puerto Rico? Bueno, yo digo, y puedo equivocarme, porque como siempre les manifiesto a grandes amigos que muchas veces nos hacen preguntas que tienen que ver con el concepto histórico de la música del son, que es lo que finalmente ya en la década de los 60 comienza a llamarse el salsa. Yo siempre le digo que uno no la tiene toda, y cuando digo que uno no la tiene toda es porque hay cosas que muchas veces se han cambiado. Y digo que se han cambiado porque es propio de ese concepto histórico donde la gente siempre cree en todo lo que se dice, en todo lo que se escucha, pero al mismo tiempo es el caldo de cultivo para que tú, como estudioso quizá de la materia, comience a escarbatear, como decía un compañero de la provincia de San Cristóbal, ya desaparecido, que usted no puede aceptar como bueno y válido sencillamente lo que la gente comenta. Lo que quiero dejar dicho con esto, que el maestro puede decir aquí muchas cosas, pero hay cosas que usted tiene también que darle seguimiento. Por eso nosotros lo quisimos ir también a nuestro hermano país de Cuba y tener ese tu fe con los cubanos, y desde allí ya en terreno propio de una demarcación como es Santiago de Cuba, donde se puede decir que fue una zona privilegiada, donde de ahí nacen figuras sumamente importantes dentro del género musical son. Desde ahí nosotros comenzamos a sentir de este lado, tanto en República Dominicana como en Puerto Rico, comenzamos a sentir ya esa figura que son propios
propio, vamos a decir, de comenzar a conducir ese movimiento que comienza a empujar con mucha fuerza desde esa demarcación. Perfecto. Entonces, en la década del 40-50, la salsa en Puerto Rico, pero necesito un nombre de las figuras que empiezan a promover este género en Puerto Rico, Okay. a su llegada. Tú me estás hablando de salsa y como me estás hablando de salsa, tú sabes lo que yo siempre te he dicho, que yo particularmente dejo el término salsa como una forma de volver a repetir lo que decía ahorita, de darle un cocotazo a través del bloqueo económico a los cubanos que se atrevieron en algún momento a identificarse con un sector que quizá no era el sector más correcto por esa gran política económica que se derramaba por el mundo después de una guerra que prácticamente había que fragmentar y decir dónde me toca y a quién no le toca dentro de las grandes potencias. Debo decirte que en la década del 50, finalizando el 50 hasta el 60, es que comienza entonces, después del 59, lo que pasa en Cuba en el 59, luego entonces del 60, que comienza ese gran movimiento a empujar, a darle respuesta precisamente a lo que los cubanos se atrevieron a hacer. Cuando digo que se atrevieron a hacer, fue aquello que automáticamente se entendía que ellos no podían hacer, que era declararle prácticamente la guerra a los gringos. ¿Y qué acontece con esto? Que había que hacer algo, y ese algo consistía en que ¿qué era lo que más le producía económicamente dentro de su economía a los cubanos? La industria azucarera y la música popular cubana, dentro de la cual se incluía el son. Como ya prácticamente el control de la industria azucarera estaba bajo el mando de los gringos, bueno, esa música popular había que apagarla un poco. Había que pagarlo un poco. Los artistas salían y venían entonces cargados de dólares hacia Cuba. Entonces como que te estoy beneficiando porque el dólar, que era la moneda que se trabajaba a nivel de todo el mundo, te estaba llegando, que era lo que movía el mundo, te estaba llegando a ti. Bueno, de alguna manera había que montar algo para tumbar eso. En el 61, vuelvo y te repito, ese escenario, a través de algunas medidas que se tomaron, ese gran escenario que estaba en manos de los cubanos de ir a Nueva York, cargarse todo y llevárselos a Cuba, entonces caía en manos de esos habla hispano que estaban representados en su gran mayoría por los puertorriqueños. Por eso debemos de hablar desde el 61, que es cuando comienza esa gran estructura encabezada por Johnny Pacheco, porque hubo un primer intento de Art Santiago, pero no fue lo suficientemente fructífero. Entonces esto provoca que Johnny Pacheco, Jerry Masucci y unas cuantas figuras del arte cubano que decidieron irse a otra plaza, bueno, encabezaran ese gran movimiento, a que esa parte que tiene que ver con ese escenario que tenían los cubanos en la ciudad de Nueva York, en México, en Puerto Rico, dentro de República Dominicana, dentro de otros escenarios, bueno, tuvieran bajo el control de los norteamericanos. ¿Cómo podrían llegar a eso? Buscando precisamente un público o un escenario que hablaran el mismo idioma de los cubanos, en este caso el español o de habla hispana existente en los Estados Unidos, en este caso eran los puertorriqueños. Como eran los puertorriqueños, bueno, comienza entonces a esquematizarse esa estructura que tuvo en mano Johnny Pacheco, Jerry Masucci y un grupo de artistas que decidieron en un momento determinado dejar el sistema socialista y irse entonces a donde el tío Sam, el sistema capitalista, sí, que era el que daba mayor beneficio. Por eso doña Celia, para mencionar uno, doña Celia decide irse a México, y de México ya tú sabes dónde cayó, dónde los perfecto. Pero yo necesito un nombre de un artista puertorriqueño que pueda hacer
considerado como el pionero de la salsa en Puerto Rico, bueno, ya fuera de lo que es Cuba. Ok, hay que mencionar varios. Déjame decirte que ya como sonero se podría decir, y fruto de la influencia de los mismos cubanos, comienzan a sonar nombres sonoros como el Gran Combo, aunque no lo crean, en la década de los 60, y que comienza ya esa gran universidad de la salsa, comienza a mencionarse a Cortijo y su combo. Sí, no, pero hágame una pausa ahí. ¿Se crea para esa década de los 60 el Gran Combo de Puerto Rico? Sí, claro. ¿Cuáles son esas figuras que inician con el Gran Combo de Puerto Rico? Ok. Las figuras que inician con el Gran Combo de Puerto Rico, hay un dominicano a quien todo el mundo conoce como Rey del Merengue, que era el señor Joséito Mateo. Ese señor perteneció también a esa gran institución musical que se llamó la Sonora Matancera, y luego con cierta facilidad que tenía ese señor en ese salero, como figura artística, bueno, el Gran Combo de Puerto Rico decide desde ahí utilizar esa plataforma para comenzar con el primer proyecto que se conoce dentro del Gran Combo de Puerto Rico. Luego de ahí, debo mencionarte, también está el señor Cortijo y Ismael Rivera, que hicieron un dueto sumamente interesantísimo. También estuvo el Combo del Ayer, que salió de la primera separación que estuvo el Gran Combo, precisamente porque Joséito Mateo tuvo que venir al país en el 61 a dar respuesta a una situación que se le presenta. Esa situación es que fallece el generalísimo Trujillo, Trujillo Molina. y esto provoca que esos artistas que se decían que eran del sistema lo etiquetaran dentro del marco de que eran trujillistas. Entonces él, queriendo limpiar un poquito su nombre para que no se le tildara o no se le llamara así, viene a la República Dominicana. Esto provoca que ya desde ahí comiencen a ver algunos elementos que pudieran ser propios para la creación del famoso Gran Combo de Puerto Rico. Pero hay otra parte, y debo decírtela, que la primera oferta que se entiende que hubo fue precisamente la de Cortijo e Ismael Rivera. La separación de ese dueto es lo que provoca la creación del Gran Combo. Okay. De ahí hay un sinnúmero de artistas que tienen sangre puertorriqueña. Está el caso, por ejemplo, de Tito Rodríguez, está el caso de Tito Puente, dentro de otro. Estamos hablando en esa misma década del 60. 60, 70. 60, ok. 60, nos quedamos en el 60. Todo lo que te estoy diciendo es propio de la década del 60. Lo que te quiero dejar dicho de pionero, no se puede hablar de pionero aquí en este sentido, porque recuerda que ya prácticamente en Puerto Rico lo que se está haciendo es reproduciendo lo que está pasando en Cuba. Perfecto. Sí, pero que es importante saber cuáles son esas figuras que impulsan el género en la isla del encanto. Correcto. Usted mencionó, estamos en la década del 60, amigos, y mencionó a Joséito Mateo como pieza inicial del Gran Combo de Puerto Rico. Otra figura de gran notoriedad en esa etapa de creación de esa magna orquesta, el Gran Combo de Puerto Rico, aparte del nuestro Joséito Mateo. Bueno, ya de ahí en adelante está un Pellín Rodríguez. Dentro del Gran Combo, sí, correcto. Sí. Está Roberto Roena, que es claro, figura. Sí. Dentro de otra, Rafael Istier, que prácticamente eran parte del mismo elenco, podríamos decir, de la orquesta de Cortijo y Ismael Rivera. Perfecto, ok. Entonces, si salimos de la década del 60 y pasamos a inicio de la década del 70, ¿con cuáles figuras nos podemos encontrar? En la década de los 70 pasa lo siguiente. Ya en la década de los 70
se abre quizás la compuerta más interesante que pudiéramos tener como mercado para el consumo precisamente de la música tropical o salsa, como muchos de ustedes le llaman, y es lo siguiente. Recuerda que la Fania surge en la década de los 60, pero a comienzos de la década del 70. De los 60, pero en Estados Unidos. Sí, pero ahí es que voy. Pero en la década del 70, a comienzos de los 70, entonces pasa los más importantes, que es que se crea la gran plataforma donde todo lo que gira alrededor de este ritmo tiene que pasar por un colador, que es el sello Fania. Ese sello Fania tenía una estructura que hay que reconocerla, es contar con todas las estrellas que tenía en su sello y que al final se conoció como la Fania All Star. ¿Qué es lo que pasa con eso? Y de ahí debemos decir lo siguiente, que los puertorriqueños, el 100% de la conformación de su orquesta a nivel vocal o vocalista estaban en manos de los puertorriqueños, el 100%. ¿Podemos enumerarla? Sí. ¿Esas figuras? Sí. Menciónelas. Ahí está José Feliciano. José Cheo Feliciano. Ismael Rivera. Sí. Santico Colón. Sí. Ahí está también Ismael Quintana. Perfecto. Ahí está Héctor Lavoe. Perfecto. Todo el que tenía, vamos a decir, esa importantización como vocalista dentro de la Fania eran puertorriqueños. O sea, el 100% eran puertorriqueños. Ya a nivel de todo lo que tiene que ver con los músicos, el 70%. Oye, te estoy hablando, vocalista el 100%, músico el 70%. La Fania estaba conformada por 21 músicos. Dentro de esos 21 músicos hay que hablar que 15 eran boricuas, 3 eran norteamericanos, 2 eran dominicanos y ríete, un solo cubano. Entonces, mire amigos, esto es importantísimo lo que dice el maestro de la salsa. Se podría decir, digo yo aquí, con esa exposición que usted está haciendo, maestro, se podría decir, usted me corrige, ¿verdad? Sí puede. Que el origen de la salsa está arraigado a la creación de la Fania. Recuerda que el nombre comercial, eso lo explicó el difunto Pacheco, doña Celia, Masucci, Ray Mercado, todo el que tenía la responsabilidad de la distribución de ese ritmo tropical, así lo reconoce. El término salsa se ha explicado tantas veces que ya uno no sabe ni siquiera qué acogerse. Pero el nombre de salsa, como tú sabrás, nos pegamos quizá a lo que tiene que ver con el arte culinario, pero te habla de sabor. Sí, habla de, ¿verdad que sí? Te habla de sabor, te habla de salero. Si tú te das cuenta que una gran cantidad de temas te habla precisamente de lo que tiene que ver con todo ese arte culinario que tiene que ver con lo que consumimos a diario. Entonces, lo de salsa, la gente se identificaba tanto con el ritmo que de alguna manera quería asociarla con esos que nosotros francamente nos regocijamos en el momento que lo consumimos. Perfecto. En la década del 70, para ir entonces avanzando, ¿cuáles son esas figuras que nacen en la Isla del Encanto para interpretar o interpretando el género musical salsa? Bueno, te dije ahorita que el 100% de los vocalistas de la Fania, sí, pero yo lo que quiero que me mencione ahora, los artistas que radicado en la isla, porque eso están en Estados Unidos, es radicado en la isla, que surgen con su nuevo esquema de trabajo, con su orquesta, con su disco, su sencillo, pero dentro de la Isla del Encanto para proyectar su carrera como salsero. Ok, mira,
En la década de los 70 acontece lo siguiente. Mira, ya Fania comenzaba a tener grandes problemas con respecto a todo lo que tiene que ver con el beneficio que tenían que recibir la mayoría de esos artistas y que no lo estaban recibiendo. Esto provoca a que muchos de esos artistas esperaron cerrar el ciclo de su contrato para luego entonces lanzarse a su propio proyecto y al mismo tiempo buscando otra opción a nivel de sello disquero. ¿Qué es lo que pasa con eso? El Gran Combo nunca quiso aliarse a esa gran estructura porque automáticamente no le encontraba al sello Fania. Sí, no le encontraba la razón. Ismael Rivera nunca tampoco, aunque en ocasiones estuvo en tarimas con la Fania, pero no se puede decir que era una figura de la Fania. Cortijo y su banda y su combo, este mismo Roberto Roena en la década de los 70 deja a la Fania y conforma lo que son los Apollo Sound, que es prácticamente un proyecto ya propio de él, fuera de... Se independizó del sello Fania. Bobby Valentín hizo lo mismo y crea, por ejemplo... Mi tío, Bobby Valentín. Crea su propio sello, que es el Bronco Record, donde prácticamente la distribución de su música, que era de los principales elementos a nivel de arreglos musicales que tenía el sello Fania. Hay también que hablar de un sinnúmero de artistas como Chivirico Dávila, Johnny Colón, dentro de otros. Todas esas figuras surgen en la década del 70. En la década del... O antes, esas figuras estaban antes. Lo que pasa es que muchas de esas figuras tenían que pasar por un colador que lo representaba, en ese caso Johnny Pacheco, para poder pertenecer a esa gran estructura que se llama sello Fania. Perfecto. Entonces ya en la parte final de la década del 70, ¿qué otras figuras emergen en Puerto Rico en el género salsa? Bueno, ya cuando le digo al final, ya ustedes me pueden ir tocando ya el inicio de la década del 80, ya ahí mismo, 78, 79, 80. Mira, hay figuras que tú dirás que surgen en la década del 80, pero déjame decirte que son figuras que ya estaban. Sí, perfecto. Sí, pero déjame manifestar. Desglosar esa parte. Sí. Y es que en la década del 80 comienza ya el declive completo de lo que fue la Fania All Star. Hay situaciones que ya se le escapaba tanto a Pacheco como a Jerry Masucci, y esto provoca que surja un gran movimiento que todo el mundo conoce como la salsa erótica o la salsa romántica, pero sus grandes exponentes eran figuras que en un momento fueron coristas de figuras importantes. Entonces de segundo pasan a ser figuras de suma importancia. Ahí está, dentro de ese grupo está el mismo Gilberto Santa Rosa, Tony Vega, está Paquito Guzmán, está el Gallo Salcero, dentro de otros. Tendría que seguir mencionándote un sinnúmero de figuras que el tiempo quizá no nos los permitiría para tantas cosas. No se preocupe, que usted está hablando con el dueño del programa. Yo le doy tiempo para que usted desarrolle, tranquilo. Pero, aquí no tenemos que pedirle permiso a nadie. Pero son de las figuras más importantes, como te dije. Al final también aparecen algunas figuras de suma importancia, que fueron proyectos prácticamente que comienzan a engordarse, se podría decir, como está el caso, por ejemplo, del sonero de la juventud, Víctor Manuel, que ya con la importantización que tienen figuras como vamos a decir, como un Gilberto Santa Rosa, y el caballero de la salsa, y posibilidades que se presentaban, por ejemplo, para cuando hay un sinnúmero de grabaciones, que yo te diga a ti, ven Valentín, a mi coro aquí,
Y hay muchas veces que esa facultad de tú ser quizá un elemento secundario para una producción te convierta en una figura. Tanto el mismo Gilberto como Víctor Manuel son el resultado precisamente de eso. Pero ya Víctor Manuel es un artista de la década del 90. De los 90, pero venía Ok. yo te estoy diciendo. Sintiendo esa brisita sí, de los 80. sí, te estoy Correcto, diciendo. no, yo lo entendí, Sí, maestro. te estoy Porque diciendo. muchas personas, muchos artistas inician su carrera musical como corista de otras agrupaciones, de otras figuras que tienen notoriedad en el género, Sí. y después deciden ellos hacer tienda aparte e iniciar su proyecto, ¿verdad? Entonces ahí es que muchas personas que no tienen ese dominio del género es que empiezan y dicen, oh, pero mira qué muchacho, pero ese muchacho ya tiene 5 o 6 años Sí, ya sí, sí. haciendo sus pininos. Sí. Entonces, maestro, vamos a pasar a la década del 90. Yo quiero que vayamos pasando de década en década hasta llegar a la actualidad, porque entonces es que vamos a iniciar el debate, porque le tengo unas cuantas preguntas por ahí que yo sé que usted tiene el dominio para responder, que salimos de la vista cronológica del género en Puerto Rico para yo hacerle ciertas preguntas puntuales. Entonces, ya finalizar a mediados de la década del 90 y finalizando esa década, ya hablamos de Víctor Manuel. Ahí es que también surge como figura Marc Anthony en los 90, ya a finales de los 90. Entonces, ¿qué otra figura nace en Puerto Rico para entonces adentrarnos al debate de preguntas y respuestas? Te manifestaba, Valentín, que muchas de esas figuras, o se puede decir todas, no eran figuras desconocidas, no tenían el papel protagónico de estar encabezando unas bandas, pero el famoso movimiento erótico de la salsa provoca una situación que ya todas esas figuras que dominaban el género, que se podría considerar como el género que nosotros llamamos de fuerza, esa salsa que se escuchaba en la ciudad de Nueva York y que estuvo en manos, por ejemplo, de esos grandes músicos donde la descarga, un solo de tumbadora, un solo de timbar, etcétera, 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 ya no era lo que dominaba el mercado, fruto de malas administraciones y algunos ensayos que se hicieron que no eran lo más prudente, y todo eso lo encabezó el sello Fania. Al final, el poco resultado de eso provoca que la gente o el público de habla hispana comience a buscar alternativas un poquito más identificable para ellos. Por eso es que entonces el movimiento romántico en la década del 80 surge con esa gran fuerza, que no es puertorriqueño como Idelmaro Torres, Tito Rojas, te dije ahorita, también te mencioné a Tony Vega, te mencioné a Johnny Rey, dentro de otros. Me mencionaron también a Paquito Guzmán. Paquito Guzmán encabezan, pero todos son puertorriqueños, encabezan precisamente ese magno proyecto que al final se quedó con la salsa en su momento. Sí, pero hay figuras que usted me le está obviando. ¿Cuáles son esos? En Puerto Rico, no sé si es que no son de su agrado, pero refresque la memoria. Figuras de impacto de Puerto Rico, puertorriqueña, que usted todavía no me la ha mencionado. ¿En la década de qué? ¿Me dijiste? No, pasamos los 80 y vamos ya por el 90 y usted no me lo ha mencionado. Ok. Te decía, entonces, Sí. dice, aquí en la década de los 90, sí, claro. Sé que usted no quiere saber de ello, obviamos esa parte, dígamelo ahora. No. Ok, continúe. Déjame decirte que en la década de los 90, sí, ya en la década de los 90, todavía recuerda que de los 80 hasta los 90 es el espacio histórico que le corresponde a la salsa erótica. Ya dentro de ese movimiento aparecen figuras, claro está, que son los que toman el control prácticamente de
de ese escenario del género musical salsa, letra muy depurada, muy elaborada, pero que al final son figuras que vienen, vamos a decir, con otras líneas, inclusive de los que nosotros consideramos que son su vestuario, hasta la fecha. Dentro de esa línea de los 90 hay que mencionar al señor Marc Anthony, que es prácticamente quien se apodera y conduce, toma el control. Víctor Manuel no deja de ser una figura importante. Gilberto Santa Rosa y la Sony hacen un trabajo donde ahí está Vistico Ruiz, que es hermano de Frankie Ruiz. Está también. Yo le estaba dejando. Perdóneme, ¿usted sabe qué pregunta yo le tenía ahora cuando usted terminara esa intervención de ahora? Sí. Que si Frankie Ruiz nació en Jamaica o en Colombia o en Argentina. No, porque recuerda que tú no me pediste que mencionara todas las figuras que tenían que ver con el movimiento romántico. Si tú me manifiestas, recuerda. No. La pregunta es que estamos pasando de década en década para que usted me mencione las figuras que se dieron a conocer en esa década. Yo no estoy hablando de que el género en ese momento era romántico. No. La figura que en los 80 tuvieron presencia en la salsa, en los 90, en los 2000, la última figura, ¿cuál es entre los salseros puertorriqueños que surgió para después yo empezar a hacerle ciertas preguntas focalizadas en el género? Entonces, ya mezclé dos épocas, porque te hablé de artistas que tuvieron en los 80 pero siguieron siendo en los 90. Sí, claro está. Déjame decirte que la figura quizá, no te voy a decir que es polémica, pero la figura que más llamó a la atención y acaparó la atención por algunos temas que hizo y por sus situaciones con el consumo de algunas sustancias, claro. Prácticamente fue el señor Frankie Ruiz. Sí, eso hay que reconocerlo, luego aparece también su hermano Viti Ruiz, pero hay también la participación de algunos artistas que, aunque no sean puertorriqueños, pero causaron Giro, por ejemplo. Giro López. Sí. De Puerto Rico, pero esa es una figura ya finalizando a los 90, creo que no entrando a los 2000. Giro López. Es parte. Que de hecho, la canción, la salsa que más me gusta de Giro López se llama El Pasajero de tu Corazón. Digo, la he dedicado en ciertas ocasiones, no voy a decir nombres, pero me gusta ese tema y lo he dedicado mucho. Continúe, maestro. Ok, entonces, ya eso es en la década del 80, vuelvo y te repito. Mira, en los 90 ya es una continuidad, vuelvo y te repito, porque las productoras o los sellos prácticamente caen en manos, por ejemplo, de un sello, por ejemplo, como Sony Records, que prácticamente es muy selectivo. Hay una figura que yo no le he mencionado, pero ¿cuál es esa, maestra? ¿Cómo es esta figura, este muchacho? Wow, oigo raro. ¿Pero es reciente o es de los 90? Entra en los 80 y se mantiene en los 90. Puertorriqueños también. Bueno, me recordaré ahora. Que son figuras, vuelvo y te repito, que muchas veces el manejo quizá en su inicio proyectan grandes cosas y al final como que no dan todo el resultado de lo que le llaman el nene de la salsa, como este muchacho. Wow, se me va, quería decir algo. Jerry Rivera. El niño. Sí. ¿Cómo era que le decían? ¿Por una canción? Sí. Lo que quiero dejar dicho que nosotros en algún momento pusimos todo nuestro grande deseo para ver con todo el potencial que tenía Jerry Rivera, ver
ese artista que en cierto sentido llenara el vacío de, vamos a decir, de ese espacio que muchos salseros que habían aparecido en el tapete, bueno, pues... Que desaparecieron, sí, ajá. sí. Inclusive hizo el... Pero crossover. tuvo poca vigencia Jerry Rivera, Sí, sí, pero con tantas condiciones vocales que tenía. A eso me refiero. Hay también en la década del 80. No, tenemos que ir saliendo ya, maestro, de esa cronología que vamos haciendo, porque tengo ciertas Estamos en los 90. Sí, Estamos tengo en los ciertas 90. preguntas puntuales que quiero hacerle. Sí, ¿sabe una cosa? Es que muchas veces cuando saltamos, brincamos y hacemos ese proceso mediante el cual de adelante volvemos atrás, muchas veces quizá algún hilo conductor lo cortamos y se nos van algunas cosas. La década de los 90, como te dije, prácticamente todavía queda en manos aparte de la importancia que tuvo Marc Anthony, aparece también la India con un papel de suma importancia, que también nos quedamos esperando. Hay algunos artistas que todavía se mantienen en el tapete, como un Tito Nieves, por ejemplo, que hace tema dejando atrás quizá esos años del letargo que tuvo también este muchacho, Tony Vega, sigue con ese punto de Gilberto Santa Rosa al lado de Marc Anthony. El mismo Jerry Rivera hizo unos cuantos trabajos, pero que, como te dije, nos quedamos esperando más. Víctor Manuel en la década de los 90 también hizo excelente trabajo, que llegó en un momento a considerársele como el sonero de la juventud. ¿Quién más te puedo mencionar dentro de la década de los 90? Tú, como mi asistente, puedes... Maestro, ¿cuál ha sido, dentro del género salsa en Puerto Rico, la última figura que ha impactado en el mercado latinoamericano? Ya la última, reciente. Bueno, en estos momentos hay que decirlo. ¿Hay una merma? Sí, hay una baja. Hay una sequedad. Sí, hay una sequía. Marc Anthony sigue haciendo lo que le da su gana. No. Espérate. Sí, Espérate. tiene la punta de lanza del género salsa. Sí, pero en realidad ya en la década del 2000, vuelvo y te repito, hay algo que debemos explicarlo aquí, y es que esto que tú dominas muy bien, las tecnologías. Las tecnologías ha sido quizá una de las situaciones que muchos artistas que no se han actualizado quizás no les han permitido proyectar un trabajo puro. Por eso que tú ves que figuras, por ejemplo, como un Oscar de León, para ponerte un ejemplo, se mantiene vigente. Por eso que tú ves que se mantiene vigente. Y debo decir del maestro Oscar de León, es que cada día tiene ese bigote más negro. No sé cómo lo hace, pero está negrecito ese bigote. Y por eso que tú ves que, por ejemplo, Magia Caribeña, por ejemplo, tú haces un videíto bailando una salsa de ellos, y ya desde allá Federico Junior te está llamando para felicitarte y darte las gracias por el consumo de su mercancía. Claro que sí. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que nosotros también creemos que después del cierre total de lo que fue ese gran monopolio que fue el sello Fania, y que cayó quizá en manos que no eran las manos más idóneas, adecuadas. Sí. Bueno, pues entonces nosotros hemos tenido una gran sequedad. Tú has ido cronológicamente pidiendo respuestas y pidiendo nombres. Sí, resultado de todas esas figuras que en un momento, porque nosotros siempre quedamos con la ansiedad y que siempre queremos más, siempre. Pero fíjate una cosa, esto afecta quizá un poco nuestras emociones, y tú ves cómo, fruto de la pandemia, en estos días se han ido figuras de suma importancia dentro del género, y nosotros como que no nos identificamos con ese proceso natural. Lo que queremos dejar dicho con esto es que te voy a explicar un poquito más adelante por qué los artistas de este género deben continuar buscando esta forma ya
esta plataforma ya que debe de tener cada artista para Claro. proyectar su música. Para proyectar lo que hace. Efectivamente. Ok, maestro, ya salimos de la parte soft, la parte suave de este conversatorio. Ahora yo quiero que usted me responda ciertas preguntas. La primera, ¿quién es considerado el mejor cantante a nivel de términos vocales de Puerto Rico? El mejor cantante de salsa. Mira, hoy en día las condiciones que Papá Dios te pone, vamos a decir, en la garganta, la facultad que te da quizá para tú hacer uso de un instrumento, muchas veces el hombre se ha encargado de medirlo a través de las cantidades, en este caso ahora mismo de views que tú tengas o las cantidades de discos que tú puedas vender. Pero recuerda... Ajá, pero para su gusto, sí, es para su gusto, Okay. El mejor cantante, el que tenía las mejores condiciones vocales para interpretar las canciones. Mira, yo personalmente te puedo decir que hay una figura que nosotros entendemos. Recuerde, puertorriqueña. Sí, entendemos que para nosotros quizá es la figura que aunque muchos no lo consideran salsero, pero yo sí lo veo dentro de ese mercado, es la figura de Marc Anthony. Sí, y esto lo digo porque... Dice el maestro de la salsa en este conversatorio en el canal de YouTube Los Urbanos RD, de que Marc Anthony es la figura puertorriqueña con las mejores condiciones vocales para interpretar este género a través de su historia. La siguiente pregunta para Gilberto Dionisio Valdés, el maestro de la salsa. ¿Usted también considera a Héctor Lavoe como el cantante de los cantantes dentro del género salsa en Puerto Rico? Bueno, recuerdo unas cosas, hablábamos ahorita de número, hablamos ahorita de proyección, en el sentido de los que hacen esas grandes disqueras para hacerles quizá un producto asequible o para vender. Lo de Héctor Lavoe fue un producto que se armó de una manera pero muy bien llevada. Mercadológicamente hablando. Mercadológicamente hablando. Esa fue una ocurrencia del señor Dionis Pacheco de considerarlo el cantante de los cantantes. Pero hay también que hacer ese ejercicio que se hace con frecuencia. Al lado de Héctor Lavoe habían figuras que se la ponían difícilmente a Héctor Lavoe. Y estamos hablando de un Ismael Quintana, de un Peter Conde Rodríguez, estamos hablando de unas figuras como la de mismo Ismael Miranda, dentro de otro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las vidas tan turbulentas de Héctor Lavoe, de alguna manera u otra, nos enseñaron o nos comenzaron a que nosotros lo viéramos como víctimas. Así que el término del cantante de los cantantes fue un asunto de Dionis Pacheco que le dio resultado a ese sello. Ok, entonces ese nombre fue un nombre mercadológico para impactar en el mercado. Para mí sí. Que dio sus resultados. Correcto, maestro. Iniciamos este conversatorio, o no que lo iniciamos, sino cuando el conversatorio fue entrando en calor, empezamos a hablar de la década del 40, 50, 60, 70, 80, 90, los 2000, las décadas del 2000 al 2020. Y si yo le pregunto a usted, ¿cuál ha sido la década dorada de la salsa? ¿Cuál usted me diría? Bueno, yo tengo que decirte con suma responsabilidad que la década de los 70 fue la década preciosa de la salsa. La de los 70. La de los 70. Pero muchas personas consideran que la década del 80. No, ¿Por qué? No, porque déjame decirte, esa década se monta precisamente sobre las plataformas del bolero con el aceleramiento de los arreglos musicales. Yo te voy a decir algo. Prácticamente tú agarrar una canción
ya con ese sentimiento que todo el mundo conoce. Por eso se habla de que son boleros arreglados, un poquito más dinámico. Sí, más dinámico, a los fines precisamente de convertirlo en bailable. Perfecto. El mejor músico puertorriqueño dentro del género salsa. Cuando le digo músico, es esta persona que utiliza un instrumento para hacer el ritmo de la salsa, que tuvo más notoriedad por su paso por el género, ya sea en los timbales, en los metales, en la conga, en el teclado, en la guitarra, en el bajo. ¿Cuál ha sido ese músico que alcanzó más notoriedad en el género salsa en Puerto Rico? Mira, hablar de uno como que te las pone muy cuesta arriba. Deme tres para ayudarlo. Pero yo te voy a decir. Le estoy suavizando la pregunta. No estoy en eso. Deme tres. Suavizarla no. Lo que pasa, hermano, es que nosotros también debemos ser conscientes, darle al César lo del César. En una vasta, podríamos decir, maquinaria que se armó, donde habían grandes producciones musicales. Hablar de un solo artista o de un solo... Pero mencióneme tres. Está bien, te voy a mencionar, por ejemplo, a Bobby Valentín, que hizo grandes arreglos. Perfecto. Grandes arreglos para el sello Fania. ¿Qué instrumento tocaba él? El bajo. El bajo. El bajo. Cambió ese esquema de tocar el bajo para ese ritmo. Perfecto. Deme otro. Debo hablarte también del señor Papoluca. Papoluca, ¿qué tocaba? El piano. El piano. El piano. El último, deme el último ya. El Rey Barreto, que esa base musical. ¿Qué tocaba el Rey Barreto? La tumba. La tumba. La percusión. La percusión, ok, completo. Maestro, a través de la historia del género salsa en Puerto Rico, ¿cuál ha sido la más grande orquesta que se formó a través de los años en la Isla del Encanto? Bueno, y se mantiene en la Isla del Encanto. Yo con mucha seguridad, con mucha propiedad, me atrevo a decir que esa institución sólida, que todo el mundo conoce como la Universidad de la Salsa, el Gran Combo de Puerto Rico, que ha enfrentado todos los problemas del mundo y ha logrado superarlo, que se mantiene como una institución. Sí, todavía, ¿no? Todavía. Sí, como una institución todavía, que se mantiene como una gran casa para ese grupo de músicos, donde tú entras y entras como socio prácticamente, tú no entras como un empleado. Okay. Eso ha provocado que nosotros nos identifiquemos con esa institución. Y la calidad musical, ¡wow! Ya que usted entró, o mencionó más bien, le dio respuesta a mi pregunta, mencióneme las 5 principales figuras que han pasado por el Gran Combo de Puerto Rico, que son puertorriqueñas. Que son puertorriqueños. Bueno, mira, si tú me vas a decir figura, tú te refieres a vocalistas, vocalistas. Bueno, por ahí pasó Andy Montañez. Por ahí pasó Pellín Rodríguez, por ahí pasó el señor Joséito Mateo, por ahí pasó... cuidado. Por ahí pasó Andy Montañez. No me lo repitió, ese fue el primero que me dio. Por ahí pasó, como este muchacho que está ahora al frente, wow. Por ahí. Riva, ¿qué? No me lo deje a media. Por ahí pasó Charlie Aponte. Charlie Aponte, no lo mencioné. No, ahora lo estoy mencionando yo. Para que ustedes vean que no ha sido de balde esa clase que yo he recibido como el maestro de la salsa. Mire cómo yo lo saco de apuro aquí. Continuamos. Ya, ahí mencionamos 5. Claro. No, y recuerden que quiero comunicarle a todas esas personas que están pendientes de las cosas que uno hace. Sí, correcto. Que vuelvo y te repito, nuestro disco duro no es algo perfecto, algunas cosas. Sí, no, claro. Ellos están conscientes. Sí, ellos están conscientes. Escapan algunas cosas. Maestro, para usted, para Gilberto Dionisio Valdés, con más de 40 años en el género, como estudioso, como coreógrafo, como productor de eventos, ¿cuál entiende usted que ha sido, a nivel de canción, el buque insignia o la que más se pegó
o esa canción que más perdurado en el tiempo en el género salsa en Puerto Rico? Esa canción, no me venga con la teoría de que, pues si empezamos a hablar unos dos, no, dígame una, la que más a usted le ha llamado la atención. Mira, tú dices que... Ahí va. Sí, dígame. Sí, pero hay canciones que prácticamente marcan una época. Y yo debo de hablarte de una canción que aparece en la famosa producción esa de Volumen 1 y Volumen 2 de Asalto Navideño. Y es aquella canción que me identifico completamente con esa canción que hace Willy Colón y Héctor Lavoe, que se llama ¿Asalto Navideño? Sí. No, Asalto Navideño es el nombre de la producción. De la producción, Esta Navidad. Se llama así, Esta Navidad. Esta Navidad, sí. Prácticamente que esto, o en el contenido de las letras, habla precisamente de todo lo que pasan los puertorriqueños para esa época, cuando de Estados Unidos van a la isla precisamente a disfrutar de todas esas vivencias. Pero ahora que usted menciona, ¿verdad? Me está mencionando las dos personas que me mencionó ahora en esta canción. ¿Quiénes son? No, mencióname los nombres. Héctor Lavoe y Willy Colón. Ok. Pero usted a mí no me ha dicho nada del maestro Willy Colón. Sí, mira, hay que tener cuidado con algunas situaciones que se dan con respecto a la doble nacionalidad. Y digo esto porque muchas veces algunos artistas, quizá en su momento se puede decir que nacieron en Estados Unidos, pero tienen sus raíces puertorriqueñas. Lógico. Tienen sus raíces puertorriqueñas. Es más, y excuse que le interrumpa, maestro, cuando a Willy Colón lo presentan como puertorriqueño, no como norteamericano. Sí, porque tú tienes... Entonces, a ese público que siempre espera con ansias estos materiales que usted y yo le traemos a ellos, menciónele algo de Willy Colón, ya sea como compositor, como arreglista, como músico, porque él toca el trombón de vara, o esas canciones que él impactó, que pegó, como Gitana Gitana, entre otras canciones. Sí, mira, con respecto a Willy Colón, aunque prácticamente fue una persona que vamos a decir que sus orígenes están ahí en el Bronx, debo manifestarte que sus grandes producciones de Volumen 1 y Volumen 2 de Asaltos Navideños prácticamente han sido quizás los trabajos para mí, que más han marcado, podríamos decir, la música autóctona puertorriqueña dentro del género que todo el mundo identifica como salsa. Y esto lo decimos porque desde allá para ese trabajo recuerdo que hubo una gran situación que se trajo a la figura de Yo Motor, que no era quizá la persona que iba a hacer ese trabajo de producción a nivel de esas dos producciones que se hicieron para Fanny, sino que aparte de eso trajeron y plasmaron quizás los temas que eran propios de esa época navideña que identifica al puertorriqueño donde quiera que se vaya. Por eso mi importancia a ese trabajo maravilloso que hicieron Héctor Lavoe, Yo Motoro y Willy Colón. Willy Colón. Maestro, mencióneme 5 éxitos de Willy Colón. De Willy Colón se pueden hablar mucho. Pero yo lo quiero ayudar, mencióneme 5. Okay. Está el Guajirón. El Guajirón. No lo he escuchado esa. Bueno, el Guajirón es una gran producción. No, pero hábleme de éxito, de palo, que todavía ahora, en este 2021. El gran varón. Ajá. El gran varón. Sí, ahora sí. Gitana. Sí, ¿o qué será? Sí, ¿o qué será? Idilio. Óyeme, pero señores, hasta yo mismo estoy sorprendido con mi capacidad de análisis en el género ya. Es que tú montaste,
Tú montaste, claro está, esa pregunta, pero al mismo tiempo te documentaste. Eso es sumamente importante y debo felicitarte. Gracias. Debo felicitarte porque eso me dice que la persona que va a ser entrevistado aquí no viene a rodar solamente porque tiene que rodar por el simple hecho de que debe darle seguimiento a las pautas que se marquen aquí, sino también que en cualquier, vamos a decir, reacción adversa a lo que podamos nosotros decir, tú estás en condición de llenar ese vacío. Te felicito. Gracias, maestro, gracias. Señores, hemos llegado a la parte final de este conversatorio con Gilberto Dionisio Valdés, una voz autorizada cuando de salsa se tenga que hablar, tanto en la República Dominicana como en Latinoamérica. En esta oportunidad pudimos pasearnos por la historia de la salsa en Puerto Rico y de quienes han sido las principales figuras salseras en la Isla del Encanto. Así que, maestro, le doy la oportunidad para que se despida en este canal de YouTube Los Urbanos RD de sus seguidores. Quiero decir algo que para el consumo precisamente es todas las personas que muchas veces quieren encontrar lo que están acostumbrados a escuchar. Debo decir que nosotros no le pedimos a ningún seguidor nuestro que acepte como bueno y válido lo que nosotros vocificamos por aquí, pero sí le solicitamos que cuando tú tengas duda de cualquier cosa que se exprese por aquí, te someta a ese escrutinio que hace toda persona responsable de buscar la información que han de darte la verdadera realidad de lo que aconteció. Con esto quiero despedirme de todos ustedes y vernos en la próxima oportunidad con un tema muy interesante. Así que estuvo con nosotros en este canal de YouTube Los Urbanos RD Gilberto Dionisio Valdés, ganador de premios Gardo como conductor de Espacio Radial. Así que bendiciones y nos reencontramos con el maestro de la salsa en otra oportunidad. Bye bye.